Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Un placer estar facilitando esta mesa redonda con tan distinguidos invitados. Para nosotros, como hoy quisiera empezar diciendo que es un honor tener aquí a José Manuel, un tico de exportación, como dicen ahora en la época del Mundial, que tenemos el gusto de tenerlo compartiendo su experiencia en Costa Rica. Quisiera también aprovechar de una vez para agradecer a Belia, al CPC, a la UNED, al Estado de la Nación, al Senat, a través de Eduardo, la colaboración que nos han dado para hacer posible este evento y a todos ustedes, por supuesto, por su presencia. Vamos a tener estas cuatro comentarios de aproximadamente 10 minutos cada uno en el orden que aparece en el programa. Le daría entonces la palabra para arrancar a don Miguel Gutiérrez. Gracias, José Manuel, por tu intervención y por las generosas palabras hacia el Estado de la Nación. Esa es la primera corrección que tendría que hacer por decencia y por modestia. La segunda es que no han pasado 20, me temo que son 34 años los que han pasado. Quisiera trabajar básicamente sobre política industrial, la primera parte de José Manuel, dar una valoración. Creo que ya él expuso el caso Costa Rica, entonces decir un par de cosas sobre eso y comentar con alguna información adicional, hacer una consideración recordada y llegar a mi moraleja. Sí. Me parece que lo que hace José Manuel es una síntesis con los otros autores, es una síntesis jugosa que aporta el fundamento para la superación de orientaciones, recetas neoclásicas y en concreto del consenso de Washington o WC, como prefiero llamarlo, del ascenso a la caída y al ascenso de la política industrial. Es una recopilación crítica de conclusiones teóricas, históricas y de prácticas nacionales sobre la transformación productiva y las políticas que la sustentaron, capacidades o potencialidades, como nos aclara ahora, y desarrollo. Analiza modelos, políticas y aportes para repensar las estrategias de desarrollo industrial, expone y valora prácticas en países, 8 de viaje, y alguna región en esta materia. Presenta de manera concreta la manera concreta de ser política industrial con sus limitaciones y paradojas. Su frase inicial creo que es muy a propósito porque sintetiza de una forma extraordinaria el texto. Ningún país ha logrado pasar de la extendida pobreza rural a la riqueza postindustrial sin el empleo de políticas gubernamentales orientadas y selectivas. Y eso yo creo que sintetiza muy bien en sus propias palabras o en las palabras del libro el conjunto de afirmaciones. Y digo que es un texto que va más allá de la autocrítica que el mismo Williamson establece al consenso de Washington allá en el 2003. Ya en el 2003 Williamson decía, cuando una expresión llega a adquirir significados tan dispares, conviene eliminarla del vocabulario. Ya él hacía un retiro masivo precisamente de aquellos postulados. La cita está ahí, van a poder tenerla, pero además nos conduce a el fomento de políticas industriales, pero ya no de cualquier forma. En ese sentido, viene a ser un aporte muy importante que sintetiza, recopila y relanza políticas industriales estructuralistas, casi que me atrevería a calificarlas, pero un neoestructuralismo. Respecto a Costa Rica, simple y llanamente creo que él sintetizó muy bien a lo que plantea Eva. Paus quisiera simplemente subrayar dos cosas. Su éxito no se tradujo directamente y sin duda en desarrollo. Esa es una afirmación, el éxito de las políticas de transformación exportadora es sin duda, me parece a mí, la conclusión más robusta, más importante de este trabajo. Hay deficiencias en innovación, en infraestructura, se nos olvidó que la infraestructura era importante, nos dio por abandonar educación en el momento en que crecía más rápidamente la población en edad de cursar secundaria y perdimos 20 puntos porcentuales
en cuarto ciclo y 10 puntos porcentuales en educación secundaria. En ese sentido, su éxito no se tradujo directamente y sin duda en materia de desarrollo. Y nos ubica esta circunstancia como un país con debilidad en el medio en materia educativa. Aún no hemos superado aquellos viejos rezagos en materia educativa. En ese sentido, es un trabajo que elabora, corrobora y sintetiza resultados críticos, por cierto, un poco más críticos que la introducción, sobre la práctica costarricense. Omite impactos macroeconómicos, tipo de cambio, en materia fiscal, apenas lo trabaja. Entonces, déjenme trabajar un poquito esto con otra evidencia. Encadenamientos. El aporte CEPAL es un trabajo recientemente publicado de Nano Mulder y simplemente déjenme mostrarles el resultado. Es que Costa Rica genera el menor nivel de encadenamientos domésticos dentro de los países y regiones considerados, el menor valor agregado generado en sectores que proveen insumos al sector exportador sobre el valor agregado generado en el propio sector exportador. Costa Rica, punto 39, el que sigue es México con punto 61, no hay para Costa Rica una valoración en el 95, hay países que están en 1.21, 1.17, el nuestro es el más modesto. Segunda consideración, encadenamientos fiscales. Esto se va a trabajar, es una ponencia del 20º Estado de la Nación, no se puede citar, ustedes no han visto esto. Y lo que muestra es la evolución del IMAE, el Índice Mensual de Actividad Económica, para aquellos que están exentos y aquellos que pagan impuestos. Y nada más vean ustedes, el que paga impuestos es en azul, los que están exentos es gris. Ahí tienen ustedes una muy buena explicación de nuestros problemas fiscales. Los sectores más dinámicos de la economía no contribuyen al fisco. Jorge Cornick ideó una frase allá cuando fue responsable de oportunidades, estabilidad y solvencia económica del Estado de la Nación. Entre mejor le va a la nueva economía, peor le va al fisco. Tercer elemento, empleo. Tipos de economía, que es algo en lo que venimos trabajando y que ya no solo con encuestas de hogares, sino también con censos se le puede dar seguimiento a esto. La vieja economía es la que todavía mantiene sectores de empleo importantes, alrededor de un 25%. Ahí tienen ustedes agrícola para el mercado interno, industria tradicional y exportadora, agroexportadora tradicional. Nueva economía, zonas francas, el sector de servicios, que es el que está creciendo, y la exportación agrícola no tradicional, que tiene un leve repunte. Pero toda la nueva economía está generando alrededor de un 22% de la ocupación. El grueso está en servicios de apoyo, son los que no tienen política, son los que están esperando alguna oportunidad, tienen montones de promesas, 300.000 millones del sistema de banca de desarrollo que no llega un centavo a ellos, por ejemplo. Y la última evidencia es la desigualdad. Pasamos de ser, eso es 19º informe, pasamos de ser el país con niveles de igualdad, ya mayores en el 90, a ser tercer país y ahora ya estamos en un puesto nada interesante. Mi tercer comentario es una consideración muy recordada y es en estos días. Con esto no quiero decir que nuestro país tuvo ajuste estructural o tuvo una aplicación del consenso de Washington. Aquí tuvimos, y esto se ha venido, o lo he venido diciendo desde hace bastante, tuvimos muchos impulsos ortodoxos con resultados bastante heterodoxos. Por dicha,
Y es una frase que recoge Pioneros del Desarrollo, el último intento de recopilación del Banco Mundial de políticas de desarrollo, allá a finales de los 80. En boca de Hirschman dice, al evaluar, por ejemplo, la noción del crecimiento desequilibrado, el autor concluye, ese es de Meyer, el autor concluye que debe explicitarse un supuesto que solo quedó implícito en la formulación original. El crecimiento desequilibrado tiene costos políticos en cuanto genera antagonismos entre grupos sociales beneficiados y aquellos perjudicados. La clave de una estrategia exitosa y democrática es, pues, que los distintos grupos sociales participen secuencialmente de los beneficios del desarrollo, haciendo tolerables los costos transitorios que en un momento dado deban soportar ciertos grupos. Hoy eso lo estamos recordando, y no porque sea algo muy nuevo y no tuviera evidencia empírica. Por ejemplo, LoRa, Banco Interamericano de Desarrollo, publicó el efecto que tenía el proceso de reformas en el apoyo al sistema democrático. Y él encontraba de 10 a 15 puntos de pérdida de apoyo sistemático en América Latina. Él no era un enemigo del cambio, del ajuste, pero sí encontraba esa evidencia. Y, por ejemplo, CEPAL le ha dedicado bastante al tema de la desigualdad y el impacto que tiene eso en la inscripción democrática. ¿Qué es lo que nos ha venido pasando a nosotros? Allá a principios de los 90 tenían ustedes al bipartidismo en una situación extraordinariamente pujante. Casi el 100% simpatizaba con uno de los dos partidos. Este bipartidismo se ha venido descomponiendo y hoy no llega al 40%. Si ustedes analizan el resultado de las últimas elecciones, ya ni eso. Los sectores emergentes, sin embargo, no han logrado sistemáticamente canalizar ese apoyo. No lo han logrado. Lo que tienen ustedes acá es quién va ganando. Va ganando ninguno. Literalmente eso es lo que nos dicen las encuestas. Circunstancialmente pueden producirse concentraciones de apoyo, circunstanciales. No son a partidos, pudieran ser a figuras. Y ese apoyo circunstancial es extraordinariamente volátil. Mi último comentario es la moraleja. Comienzo con algo. Advirtamos que se ha propagado en el mundo un espíritu de análisis y hay tal emulación en las naciones que todo lo que no se ejecute conforme a los mejores principios tendrá resultados desfavorables y que ningún pueblo podrá competir con los demás sin mucha actividad y sin mucha ciencia. Eso es de José María Castro Madrid, en 1844. Eso es el fundamento de esta nación. Nunca mísero y triste de lo ajeno dueño te hagas, pues quien de ajeno se viste, las costuras le hacen llagas. Y eso es de refranes y adivinanzas de mi tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, don Miguel. Pasamos ahora inmediatamente a don Rolando Dobles, quien es director de encadenamientos productivos del Ministerio de Comercio Exterior. Realmente fue muy rico, muy confrontante la lectura del libro y del capítulo en especial de Costa Rica, porque si bien es cierto, don Manuel nos decía que bien no eran temas nuevos, que hace ya 34 años, como bien nos mencionaba, ya se venían ventilando, sí hace un enmarque muy propositivo del asunto, porque nosotros, pues bueno, es cierto que hemos dependido muchísimo de lo que es la parte de la diversificación de exportaciones, que no es por satanizarlo, realmente ha sido un aliciente y lo que ha motivado mucho el desarrollo de la economía nacional, de la mano obviamente con la inversión extranjera directa, de la cual pues realmente seguimos siendo ejemplo y es algo que debemos apuntalarlo, como bien se ha hecho en los últimos años por medio de CINDE y el resto de agencias en las cuales estamos vinculados, pero sí es cierto que aquejamos muchísimo de lo que es la parte del desarrollo local y que bueno, es muy satisfactorio también escuchar que
que la nueva administración habla muchísimo de ello, ¿no? No solo de los encadenamientos para la exportación, que es lo que represento hoy, sino también ya en la parte local como un todo, ¿no? El dar más incentivos, más herramientas a lo que son las empresas locales para que realmente tengan muchísimo más potencial en lo que establecen, ¿no? Entonces, eso como punto de entrada me parece muy atinado por parte de Eva Paus, y también el comentario muy directo que realiza en cuanto a cómo estas empresas locales deberían primero adaptar lo que las demandas de, ya en este caso, la inversión extranjera directa requiere. Es decir, no es un tema de simplemente ir a tocar una puerta y cómpreme, sino es un tema de nivelar obviamente todo lo que estos requieren, ¿no? Aquí estamos de nuevo hablando de cadenas globales de valor, en el sentido estricto de que tienen que competir. Si bien es cierto, estamos dentro del mismo territorio nacional, sí estamos ya hablando fiscalmente de una globalidad, ¿no? Entonces, es un tema de primero llegar a ese nivel, que bien no es espontáneo, no es automático, como también la autora menciona, pero que también no es solo simplemente eso, no es simplemente llegarle a esos niveles, y probablemente don Jorge, don Jorge Pereira nos va a detallar muchísimo más en ese aspecto, sino que es ya una vez llegado ahí, el cómo mantenerse. Bueno, se mantiene básicamente a través de lo que es ya no adaptar, sino adoptar, es decir, transformando eso vía innovación, que vimos que no somos, pues, como bien lo dice el índice global de innovación, no somos el primer país en Latinoamérica. Yo creo que los índices por ahí, pues depende mucho de la base, algunos salimos bien, otros no, pero bueno, en la ciencia cierta no llegamos todavía a ese 1% del PIB que tanto ansiamos, y que otros países en Asia y Corea, que es un caso que recientemente hemos estado trabajando muy de la mano con el mismo CPC, nos ha demostrado que evidentemente es un motor muy importante para llevar a cabo esto. Entonces, cómo esto ha llevado a través de la innovación y a través de cómo los encadenamientos pueden dotar de nuevas herramientas. Pues bueno, ciertamente se menciona que en el capítulo que el departamento que represento, que es encadenamientos para la exportación, es un presupuesto pequeño y tiene pocos recursos. Pero también, tomando las palabras prestadas de José Manuel, esto no es un tema de una institución, ¿no? Yo creo que esto es algo que ya debería ventilarse y orquestarse como bien es a nivel país, y que bueno, una de las primeras iniciativas que desde el 2010 conformamos fue la Comisión de Encadenamientos, que ya no es simplemente lo que piensa Comex o Procomer, sino realmente cómo lo vamos a orquestar como un todo. Y aquí en esta comisión, que muchos de los miembros están hoy acá, afortunadamente, no me dejan mentir, pues hemos estado formulando un nuevo plan, una nueva visión de lo que la comisión, que bien conoce lo que nos hace falta como país para poder despegar en ese ámbito, requiere para poder orquestarlo. Y justamente traza mucho de lo que el capítulo resume en cuanto a una política, primero horizontal, en cuanto a ser accesible al resto de las empresas, e incluso las futuras empresas, porque hay que tomar en cuenta los emprendimientos, tanto los de que ya vienen de en boga de los nuevos empresarios, como también de los ex empleados, ¿no? Yo creo que el tema, y muy bien lo ha liderado también Cinde con Camtic, también el tema de cómo aprovechar o sacar mejor partida, si no es aprovechar el término correcto, de esta salida eventual de Intel, de la parte de manufactura, aprovechar todo ese capital humano en cómo generar nuevas empresas de alto conocimiento gracias a todas las buenas prácticas que estos ex empleados tienen en generar empresas que puedan encadenarse directamente, ¿no? Entonces, eso es algo que va a ser cotidiano, es decir, tiempo a tiempo ha sucedido, lo hemos visto desde la parte de la salida de las textileras. Bueno, luego parte de ese capital humano fue aprovechado por ciertas industrias médicas que requieren también, aunque no sea estrictamente textil, pero requieren esas habilidades de motora fina para poder realizar sus tareas, ¿no? Entonces, es un tema de cómo ir modificando y adaptándose, ¿no? No es un tema de ahogarnos en un medio vacío, vaso de agua, sino realmente cómo podemos potenciar lo que el país tiene, que es capital humano, y obviamente todo lo que hay que corregir, temas de infraestructura y demás. Pero volviendo al punto de la parte de encadenamientos, es muy importante el dotar no solo de recursos como un todo, sino realmente darle ese respaldo político a esa apertura, que todas las empresas puedan acceder a programas de mejoras de gestión primero,
después de temas de ya capacidades tecnológicas para poder llegarle no solo a las certificaciones que se requiere, sino a los volúmenes y a las especificidades, ¿no? Aquí es un tema de que cuántas veces me permiten equivocarme las empresas de dispositivos médicos. Bueno, la primera, porque después de ahí simplemente no tienes margen de corregir no conformidades, hablando técnicamente en términos de calidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de vidas. O sea, yo no puedo pensar que una válvula va a fallar y a ver si se muere o no el fulano. O si vamos a la parte de aeroespacial, bueno, veamos si los flaps funcionan o no y vamos si el avión llega a su rumbo. No, aquí estamos hablando de ese tipo de cadenas de valor. Por eso los encadenamientos, pues, son sencillos, no son sencillos por esos temas de que estamos apostando a cadenas de valor de muy alto valor agregado, valga la redundancia, porque es hacia lo que el país quiere. Un tema de alto valor y de bajo volumen, que son las características que tenemos que apostar como cadenas. Y ya sobre una base de que ya hemos dejado entrar a muchos actores y que ya muchas empresas han podido potenciarse en eso, pues bueno, vamos a ir a los temas verticales, vamos a ver sobre qué cadenas de valor podemos apostar. Hemos apostado como país a lo que es la parte de ciencias de la vida, ¿no? Que hoy don Jorge también nos representa. Estamos apostando como instituciones y apoyando al sector aeroespacial porque igual es un tema que la metalmecánica nos puede ayudar, que la parte plástica, los mismos servicios, y que son potenciales que ya hoy tenemos, son ya capacidades potenciales que tenemos y que tenemos que hacer notar, ¿no? Si nos fuéramos para la parte de negocios agroindustriales, pues bueno, ¿cómo poder sacar mejor provecho hacia las partes gourmet? De nuevo, alto valor, bajo volumen, no podemos competir de tú a tú con los volúmenes de Sudamérica o de Asia, pero sí por lo menos en esa parte de especificaciones y muy, muy importante lo que los mercados que pagan ese valor agregado. Y ya por último, pues también la tercera arista de este plan o propuesta nacional de encadenamientos, pues va muy de la mano con ese diseño o rediseño institucional, ¿no? De nuevo, no es un tema de que lo deba liderar un solo ministerio o una sola institución, sino que aquí estamos hablando de la parte de infraestructura, entonces evidentemente todo lo que es la parte portuarias, aeroportuarias, carreteras, debe modernizarse. También todo lo que es la parte de educación, no satanizar la parte vocacional. Aquí cuando se habla, si no llegaste a un tema de universitario, si no llegaste a una ingeniería, por ejemplo, que tanto nos quedan de que no hay tantos ingenieros como deberá o como es el caso de Corea. Y se habla de un técnico, pues bueno, casi que se le dice pobrecito, no llegaste a eso, ¿verdad? Cuando en otros países realmente un técnico puede ganar incluso hasta más que un ingeniero, ¿no? Entonces, por su conocimiento y valor agregado hacia el proceso. Entonces es un tema como deberíamos ir llevando de la mano cada una de estas aristas hasta evidentemente la parte comercial y exportación, porque pensar en el mercado local como el fin de las empresas realmente sería pensar en corto. Entonces seguir potenciando los accesos a las cadenas globales de valor de una forma bien pensada, estructurada, pero principalmente articulada, que yo creo que es lo que más nos ha faltado en el país. Muchísimas gracias. Pasaríamos de inmediato entonces ahora al comentario de don Eduardo Cibaja, director del Senat. Don Eduardo. Me parece que Miguel hizo un excelente resumen del resumen que hizo José Manuel. Yo voy a referirme a algunos temas que encuentro entre lo que es el capítulo de Eva Paus y lo que recientemente nos presentó el KDI de Corea, porque en la realidad no encuentra enormes similitudes entre el informe que presentó Corea y que Otto y algunos tuvimos la oportunidad de oírlo. Y hay dos cosas que vale la pena resaltar. Uno es, ellos y Eva hablan de la trampa de renta media, y los coreanos nos dicen que un problema que tenemos nosotros como sociedad y como país es que no tenemos ningún sentido de urgencia. Cuando uno ve el tiempo que nos toma hacer las cosas, es impresionante. Los coreanos nos hablaban de que ellos, uno de los mecanismos que usaron fue crear el KIST y el KAIST coreano. Eso lo hicieron como en un año, con una inversión enorme de recursos, de gente, trajeron de vuelta una gran cantidad de gente que estaba en el extranjero y hicieron un impulso impresionante a esa vinculación entre el desarrollo científico-tecnológico de Corea y el desarrollo de las empresas, de los caebols de ellos, ¿verdad? Que han liderado Samsung, Hyundai, etc. Yo les decía, bueno, aquí lo tratamos de hacer. Desde que vino Intel, al expresidente Figueres se le ocurrió que había que hacer ese enlace y le donó este edificio
al CONARE con la idea de que se desarrollara algo similar. Pero lo hemos hecho, nada más que nos ha tomado como 20 años hacerlo, porque no hicimos la inversión, no se le han dado los recursos, entonces lo hemos ido haciendo de a poquitos. Y ahora hay algo ahí que, guardando las distancias y respetando el modelo coreano, hay algo ahí parecido en el Senat. Pero bueno, después de 20 años. Entonces ellos decían, ustedes lo hacen, pero con un sentido de urgencia que en el mundo moderno ya no se puede dar ese lujo. Hay que hacer las cosas bien y rápido. Ese me parece que es un tema importante. El otro que ellos señalaban, y que aquí no se menciona mucho, ellos decían, aquí hay dos cosas. Si ustedes quieren avanzar hacia la sociedad del conocimiento, tienen que hacer un esfuerzo enorme en todo el área de investigación científica y de telecomunicaciones. Pero cuando vemos los datos de cuánto tenemos de banda ancha real, no de la que nosotros creemos que es banda ancha, andamos muy mal. Y la apertura no nos ha ayudado necesariamente a mejorarla. O sea, hicimos algunas cosas, pero nos falta un esfuerzo ahí. Y la otra parte que ellos decían es la logística. Ustedes también son tremendamente deficientes, por no decir malos, en logística. ¿Por qué? Porque no han hecho las inversiones. Vea lo que cuesta exportar por un puerto por el otro. Lo que ha sido, digamos, nos sentimos contentos de que Caldera ya ha mejorado. Claro, pero sigue siendo un puerto chiquitico con una serie de limitaciones que hay que estarlo cada rato arreglando y mejorando porque no da. A pesar de que mejoró muchísimo del traslado del sector público al sector privado. Y ahora queremos mejorar Limón y ahí estamos empantanados. No va ni para atrás ni para adelante la famosa concesión. Y bueno, la pregunta que uno hace es ¿hasta cuándo APM Terminals va a aguantar? O sea, ¿cuándo hacemos? Decimos, ya, hasta aquí ya, yo ya no puedo más con Setena, ni con la burocracia, ni con los sindicatos. Lo que quiere decir es que lograr esos consensos en nuestra democracia nos ha costado muchísimo. Y a mí me parece que ese es un reto importantísimo de ese sentido de urgencia.